Bueno, como, como les decía, esta estoa está dedicada a uno de mis pintores favoritos, que es Francis Bacon, y particularmente quiero hablar de algo que es sustancial en su obra, que es el accidente. Para aquellos que no lo conocen, Francis Bacon es un pintor británico, irlandés más precisamente, porque nació en Dublín en el año 1909 y muere en uno de sus múltiples viajes básicamente por distintos lugares del mundo, en donde finalmente terminó exponiendo en los principales museos y los museos más emblemáticos de Europa, y muere en Madrid en el año 1992. De hecho, después al final tenía como una pequeña postilla para mostrarles algunos documentos que guardo. Tengo una nota del diario justo el día posterior a que él muere y que la guardé como una especie de ícono. Así que yo suelo guardar noticias así importantes de los diarios adentro de los libros, y bueno, en uno de los catálogos que tengo de Bacon, de una retrospectiva que le organizó la Tate Gallery de Londres en el año 85, guardé ese artículo que después se los voy a mostrar. Y Francis Bacon, bueno, es irlandés, o sea que ya de por sí eso lo transforma medio en un personaje bastante particular dentro de lo que es la cultura británica. En realidad lo que dicen sus biógrafos y él mismo es que es un autodidacta, es decir, nunca estudió formalmente en una escuela de arte, aunque sí se dedicó durante mucho tiempo al diseño, al tema de diseño. De hecho, se han encontrado circunstancialmente diseños firmados por él de alfombras que en una época diseñaba. Pero ¿por qué digo esto, que no se conoce demasiado, porque él se encargó de no difundir demasiado su obra temprana? Porque lo que sí se sabe es que toda la obra de Bacon, hasta los 44 años, fue destruida por él mismo. Es decir, él se encargó de destruir toda la obra que de alguna forma un artista en sus primeros tanteos y en su formación va haciendo como prueba y error. Bueno, él de alguna forma se encargó de hacer desaparecer toda esa obra, y él en todos sus libros y todas las publicaciones, ya se las voy a mostrar, muestra una obra de inicio que es una obra que pinta a los 44 años, que son son tres figuras al borde de una crucifixión, que se las voy a mostrar en un rato. Al respecto, me pareció interesante, como hago siempre, leerles un preludio de un libro que es magnífico, que salió hace 2 años atrás, de Hugo Mujica, este filósofo y poeta que ha venido varias veces al taller como invitado. De hecho, el año pasado estuvo con nosotros presentando la reedición de uno de sus libros. Y él escribió este pequeño libro que salió hace 2 años, si no recuerdo mal, en España, que se llama La carne y el mármol, Francis Bacon y el arte griego. En realidad es un libro muy pequeño, muy recomendable si lo pueden conseguir desde ya, en donde cuenta su experiencia visitando una muestra de Francis Bacon en el Museo del Prado, en Madrid, cómo en esa muestra él no solamente ve la obra de Francis Bacon, sino que en otra sala se estaban exponiendo unas esculturas griegas del periodo clásico griego, y ese choque entre la obra descarnada de Bacon y el arte griego clásico con las esculturas en mármol produjo tal impresión que terminó escribiendo este libro. Y de alguna forma, de ese libro extraje este preludio que me parece interesante para iniciar esta estoa, que dice así: el cuerpo desgarrado y el cuerpo idealizado, la carne y el mármol, dos vivencias, innegablemente opuestas y a la vez verdaderas, ambas configurando el conflictivo dualismo originario de lo trágico, la oposición insoluble de dos fenómenos originarios, el hiato entre la facticidad y la idealidad, la discordia real gracias a la cual hay libertad y hay la forja de un mundo. Lo uno y lo múltiple, identidad y diferencia, la luz y la sombra, la pasión y la razón, la carne y el espíritu. Innegable y afortunadamente, Heráclito también tenía razón. El combate continúa, el de la unidad escindida o el de la escisión como unidad.
unidad sometida a la escisión y escisión anhelante de unidad. Así comienza este relato de Hugo sobre la muestra de Bacon, y en realidad, justamente, de lo que habla es de esta tensión entre el cuerpo idealizado y el cuerpo desgarrado, ¿no? Y claramente, Francis Bacon es el pintor de cuerpos desgarrados, es el pintor de la carne, no es el pintor del mármol. Este es Francis Bacon en su caótico estudio londinense. Bacon trabajaba en un pequeño estudio que de hecho estaba lleno de estos materiales, que eran materiales por él recopilados, y que muchas veces no tenían directamente que ver con la historia del arte, si bien trabajaba con referentes artísticos y tenía, por supuesto, sus pintores favoritos, y eso se ve reflejado en su obra, pero en toda esa montaña de basura que vemos ahí, aparentemente basura, porque ahora les voy a contar algo de su estudio, hay restos de fotografías, de películas, de revistas, todo material que él se nutría para trabajar en absoluta soledad en un estudio muy pequeño en Londres, al cual se accedía por una puerta también muy desvencijada y toda pintada por él, y que tenía como única iluminación una lucarna cenital. Casi era como un pequeño templo. ¿Por qué digo esto de ese estudio caótico? Porque, bueno, después de la muerte de Bacon, que aconteció en 1992, ese estudio caótico fue reconstruido pieza por pieza, es increíble lo que han hecho, colocando cada elemento, cada frasco con pinceles desvencijados y viejos, sus libros tirados, sus bolsas, lo reconstruyeron tal cual, y bueno, y es parte, digamos, de las exhibiciones que se pueden hacer viendo la obra de Bacon. Porque su estudio es parte de su obra, ¿no? Es como era el ámbito del trabajo, él trabajaba solo, no trabajaba en compañía de nadie, y tampoco tenía modelos a los cuales pintaba, es decir, en realidad era un diálogo solitario de él con la tela. Y como digo acá, Bacon o Mujica dialoga con Bacon, el pintor, como les dije, que ha trabajado con el accidente. El tema del accidente y el caos que se vislumbra en este propio estudio es fundamental en su obra. Y el accidente, como tal, pertenece al reino de lo incomprensible. Dice Bacon, el accidente, la suerte o el azar, solo a través de él se puede dar vueltas, en torno de ello, no más. Y eso es lo que Bacon denomina la imaginación técnica, un concepto que me parece muy interesante de desarrollar y que después les voy a leer algo al respecto. Bacon es no el pintor del mármol, sino el pintor de la carne. De la carne básicamente humana, aunque sí ha pintado, parafraseando a otro gran artista que él admiraba, que era Rembrandt, las grandes reses, carnes colgadas. Lo que vemos a la derecha es una pintura de una res, de este pintor holandés Rembrandt, y lo que vemos a la izquierda es al propio Francis Bacon posando con dos reses colgadas de sus manos, o sujetadas de sus manos. Casi monotemáticamente el tema de Bacon es el de la figura humana. Y diría más, y lo van a ver en algún reportaje que hay subido a YouTube, que les recomiendo que lo busquen y lo vean. Él va a decir que no es solamente la figura humana, sino que es la figura de los hombres. A él le interesaba el cuerpo de los hombres. De hecho, era un declarado homosexual, tuvo varios amantes, algunos de ellos murieron trágicamente. Hay una anécdota bastante trágica, que él estaba por inaugurar una muestra en el Centro Pompidou de París, ya consagrado mundialmente como uno de los grandes pintores vivos de su tiempo, y su amante, mucho más joven que él, se suicida en el hotel. O sea que esta cosa de la sangre y de la violencia lo acompañó a lo largo de toda su vida. Bacon, como les dije, tenía un carácter muy especial. Fue un outsider toda su vida, aunque terminó, como les dije, siendo consagrado como el más grande pintor británico del siglo XX, y terminó millonario además. Pero al principio de su carrera vivía casi en un estado de vagabundeo. Lo que hacía todos los días era recorrer los pubs y los bares londinenses en donde jugaba, era un empedernido jugador y se emborrachaba con sus amigos.
Ya cuando era millonario, por supuesto, se emborrachaba él, invitaba a todos los amigos a emborracharse, pero esta idea de la bohemia y básicamente de salir de los estándares de un artista correcto lo acompañó a lo largo de toda su vida. Como les dije, sus primeras obras de diseño, diseñó alfombras, por ejemplo, algunas se han encontrado circunstancialmente después de mucho tiempo porque no habían sido destruidas y bueno, se han encontrado algunas de esas obras, se ve que todo no quedó destruido, pero él se encargó prolijamente de decir que hasta los 44 años no había producido ninguna obra que merecía la pena llamarse obra, y por lo tanto destruyó toda su producción de juventud. La primera obra que él considera que es su gran obra es este tríptico, que son un tríptico que se llama Tres estudios para una crucifixión. Carne colgada, como digo acá, crucifixión, pero no carne muerta. En sus telas tiene el color de la carne viva, carne común. Este tríptico, y en realidad la figura del tríptico es algo que va a aparecer de manera sistemática en la obra de Bacon, es la que se considera su primer gran obra y es en la que aparecen, si ustedes buscan libros de Bacon o sus catálogos, siempre aparece citada esta pintura, este tríptico, que por supuesto está en un museo, no pertenece a ningún coleccionista privado, como esa obra inicial. En el recorrido que Mujica traza en ese pequeño libro, lo lleva a otra sala del Prado y se encuentra de casualidad con una muestra que es Entre hombres y dioses, de la colección de obras del Museo Albertinum de Dresde, y allí, en contraposición de esos cuerpos idealizados, aunque también incompletos, y uno en particular, que es este, que es el efebo de la escuela de Policleto, es el milagro de la unidad. O sea, hay un contraste entre este cuerpo idealizado de la escultura griega clásica, de esa escuela de Policleto, en donde lo que se busca, a pesar de las figuras desmembradas que nos llegan al día de hoy, desmembradas como consecuencia de que son figuras que tienen más de 2500 años de antigüedad, es la búsqueda de la unidad a través del cuerpo, de la epifanía, como va a decir Hugo, de lo uno. Es un cuerpo ideal, es un cuerpo irrealizable. Pero como dice también Hugo, es un cuerpo operante y por ello, y en ello, también es verdad. Y esta imagen del cuerpo es una imagen del cuerpo del hombre que nos persigue en la historia del arte desde aquellos días, estamos hablando de más de 2500 años de antigüedad, hasta el día de hoy. Y es desde este cuerpo idealizado que uno podría decir que Bacon trabaja como reacción. De alguna forma, él muestra el cuerpo desangrado, descarnado, mutilado, propio de una época conflictiva que a él le tocó vivir. Pensemos que Bacon nace en Gran Bretaña en los inicios del siglo XX, frente a dos guerras mundiales. El mismo Londres fue bombardeado durante la Segunda Guerra Mundial de forma muy descarnada. Es decir, el siglo XX es un siglo muy violento y de alguna forma ese cuerpo idealizado de la antigua Grecia no puede ser expresión de un arte actual, de un arte contemporáneo. Pero así como la idea del cuerpo es una idea que viene de la historia del arte desde tiempo inmemorial, del arte de Occidente, los referentes más importantes para Bacon, en ese cúmulo de basura que acumulaba en su estudio, viene por el cine y viene por la fotografía. De hecho, lo que estamos viendo arriba es una imagen de un fotograma de esta gran película de Sergei Eisenstein, que es El acorazado Potemkin, de 1925, en donde aparece esta figura en el medio de un grito, sangrándose, con la boca abierta, mostrando los dientes, y abajo vemos un estudio de una cabeza de uno de los papas, otro de los objetos fetiches de Bacon, retrató al Papa Inocencio X a partir de una pintura de Velázquez que ahora le voy a mostrar, en donde aparece el Papa con la boca abierta,
casi como el cuadro de Eisenstein, o como la figura de la fotografía de Eisenstein en el acorazado Potemkin, ¿no? Lo que vemos abajo es un estudio de esa cabeza de Bacon del año 1952, y claramente se ve cómo uno operó como referente del otro, ¿no? La fotografía cruzándose a la pintura. Y otro autor que también influenció y que fue un referente importantísimo en Bacon es Edward Muybridge, que es un fotógrafo de principios de siglo, que se dedicó, busquen, están en internet todas las series de Muybridge, disculpen, no sé si se pronuncia así, o Muybridge, no sé cómo se dice, seguramente se dice o Muybridge, sí, algo por el estilo. La cuestión es que este fotógrafo se dedicó a hacer fotos de secuencias de movimientos, casi como un antecedente del cine. Entonces, aparecen en sus fotogramas secuencias de caballos en movimientos, de personas moviéndose o de cuerpos luchando, cuerpos de hombre, en este caso son dos luchadores. Vuelvo a insistir con esto de la insistencia de la figura masculina, en donde lo que aparece acá es el diálogo de ese fotograma, que es muy anterior a la pintura de Bacon, y el cuadro de Bacon. Y tal vez una pintura clave en su producción es el diálogo, ya no ahora con la fotografía o el cine, que establece Bacon con la historia del arte, y en este caso con el gran pintor español Diego da Silva y Velázquez, que pinta alrededor del 1500 un retrato del Papa Inocencio X. Papa que, ya por el rostro del Papa, era un personaje bastante siniestro, y Bacon lo hace más siniestro aún, ¿no? Hay toda una serie de obras de Bacon dedicadas a este cuadro, a reinterpretar, a resignificar este cuadro, un poco como hacemos nosotros en el taller. Para Bacon, un referente fue Velázquez, claramente, y en este caso lo reinterpreta a su modo, por supuesto, con la boca abierta, ¿no? Mostrando sus dientes casi muy ferozmente, y particularmente acá empiezan a aparecer una serie de elementos que, porque esta es una pintura temprana dentro de la producción de Bacon, a partir de los 44 años, como les digo, o como les dije, empieza a catalogar su propia obra, y esta es una obra más bien temprana de esa época. Aparecen sus personajes, sus figuras, no solamente con estas características de tener la boca abierta y mostrar la ferocidad, sino rodeadas por una especie de corralito, yo diría rodeadas de un espacio edicular. Es como que él rodea a muchas de sus figuras, y esto lo va a ir desarrollando ya con su obra madura, a muchas de las figuras individualizadas en un espacio particular, casi como si fuera un edículo. Y es lo que vemos en esta otra obra, que es un tríptico, que le dedica a otro gran pintor británico, que es Lucian Freud, en donde aparece la figura del pintor, Lucian Freud, sentado en su silla, y aparece como metido en este espacio edicular. La idea del tríptico es también otra de las invariantes que él toma de la historia del arte, sobre todo del arte medieval, con lo cual vemos que Bacon, a pesar de ser un autodidacta, era un profundo conocedor de la fotografía, del cine y de la historia del arte en general de Europa, y cómo en los trípticos, que se ven sobre todo en la pintura del medioevo, ahí por ejemplo les estoy mostrando una obra de Hans Memling, que es un pintor del medioevo alemán, en donde utiliza esta idea de que la obra se constituye por tres, ¿no? Casi también como un juego. Esto tiene que ver también con el costado religioso de la ferocidad de Bacon, ¿no? Con un juego con la Santísima Trinidad. Pensemos que el número 3 para la religión católica cristiana es fundamental, ¿no? Es la Santísima Trinidad, y esta idea se va a trasladar al arte, y esa idea de alguna forma, la idea del tríptico, de componer una obra en tres partes, es también algo recurrente en la obra de Francis Bacon, por supuesto, siempre con sus retratados o con los cuerpos de hombre que él retrata. Y por último, para terminar, les quería leer, porque esto es breve, algo en relación al accidente. Acá lo que les estoy mostrando son algunos detalles de pinturas vistas más de cerca de Francis Bacon.
En general, lo que caracteriza su obra es que él, lo va a decir en un reportaje, parte de una mancha que no comprende, y a partir del accidente, de pinceladas que claramente se ven como casuales, comienza a dialogar y a construir la obra. Generalmente todo lo que aparece en el fondo, como en este caso vemos un fragmento de fondo amarillo, en general son colores planos y más bien poco trabajados. Lo que realmente él trabaja mucho y con mucho ahínco es la figura, el rostro, la expresión de esos rostros casi desfigurados a través del accidente. Y para terminar con esta estoa, les voy a leer un reportaje muy pequeño que una gran escritora francesa, que es Marguerite Duras, le hace a Francis Bacon. Y Francis Bacon comienza el reportaje diciendo así: no dibujo, empiezo haciendo todo tipo de manchas. Espero lo que llamo el accidente, la mancha desde la cual saldrá el cuadro. La mancha es el accidente, pero si uno se para en el accidente, si uno cree que comprende el accidente, hará, una vez más, ilustración, pues la mancha se parece siempre a algo. No se puede comprender el accidente. Si se pudiera comprender, se comprendería también el modo en que se va a actuar. Ahora bien, este modo en el que se va a actuar es lo imprevisto. No se lo puede comprender jamás. Y acá dice en inglés, it's basically the technical imagination. Es básicamente la imaginación técnica. ¿Entiende usted? El tema siempre es el mismo. Es el cambio de la imaginación técnica lo que puede dar la vuelta al tema, el sistema nervioso personal del pintor. Imagine usted escenas extraordinarias. Esto para mí carece de todo interés desde el punto de vista de la pintura. Esto no es imaginación. La verdadera imaginación está construida por la imaginación técnica. El resto es la imaginación imaginaria, y esto no lleva a ninguna parte. No puedo leer a Sade por este motivo, no me asquea del todo, pero me aburre. También hay escritores mundialmente conocidos que tampoco puedo leer. Escriben cosas que son historias sensacionales, solo eso, pero ellos no tienen esta imaginación técnica. Es siempre por medio de lo técnico como se encuentran las verdaderas aperturas. La imaginación técnica es el instinto que trabaja por fuera de las leyes, para volver al tema sobre el sistema nervioso con la fuerza de la naturaleza. Hay jóvenes pintores que excavan la tierra, toman la tierra y luego exponen esta tierra en una galería de pintura, en una galería de arte. Eso es tonto y prueba la falta de imaginación técnica. Es interesante que tengan ganas de cambiar de tema hasta el punto de llegar a esto, arrancar un pedazo de tierra y ponerla sobre un pedestal. Pero lo importante sería que la fuerza con la cual arrancan la tierra regresara. Que el pedazo de tierra sea arrancado, sí, pero que sea arrancado a su sistema nervioso personal y hecho con su imaginación técnica. Y Marguerite Duras le pregunta: ¿la noción de progreso en la pintura es una falsa noción? Y contesta Bacon: es una falsa noción. Tomé la pintura paleolítica del norte de España, no me acuerdo del nombre de la gruta. Ahí se encuentran en las figuras movimientos que nunca han sido mejor captados. El futurismo está completamente allí, en esas pinturas de las cavernas. Es la escenografía perfecta del movimiento. Y Marguerite Duras vuelve a repreguntar: ¿la noción del progreso personal es falsa también? Es menos falsa. Se trabaja sobre uno mismo para obligarse a desarrollar las cosas de forma cada vez más aguda. ¿Qué es el peligro? El peligro es la sistematización del trabajo y la creencia en la importancia del tema. El tema no tiene ninguna importancia. El talento puede regresar y marcharse. Las excepciones de la historia son Miguel Ángel, Tiziano, Velázquez, Goya, Rembrandt. Nunca hay regresión en ellos. ¿Y cómo se progresa? Y Francis Bacon contesta: work, work makes work. O sea, trabajando, el trabajo hace el trabajo. ¿Está usted de acuerdo? Y Marguerite Duras le responde: no, es necesario un punto de partida. Sin esto es inútil trabajar.
Cuando leo ciertos libros encuentro que escribir de un determinado modo es aún escribir menos que no escribir en absoluto. Que leer de determinada manera es aún leer menos que no leer en absoluto. Y Bacon le contesta, en pintura es parecido, pero no se sabe nunca con la imaginación técnica. Esta puede dormir y un buen día despertarse, y lo principal es que esté allí. Volvamos a las manchas de color. Sí, espero siempre que llegue una mancha sobre la que construiré la apariencia. Y Marguerite Duras le pregunta, ¿siempre son las manchas las primeras en salir? Casi siempre. Son los acontecimientos que me suceden, pero que suceden a merced de mí, por mi sistema nervioso que ha sido creado en el momento de mi concepción. Y Marguerite Duras vuelve a preguntar, ¿la felicidad de pintar es acaso una noción tan tonta como la felicidad de escribir? Igual de tonta. ¿Se siente usted en peligro de muerte cuando pinta? Me pongo muy nervioso. ¿Sabe usted? Ingres lloraba durante horas antes de empezar un cuadro, sobre todo un retrato. Goya es sobrenatural. Quizá no, pero es fabuloso. Conjugó las formas con el aire. Parece que sus pinturas están hechas de la materia del aire. Es extraordinario, fabuloso. El mayor Goya para mí está en Castres, la Junta de Filipinas. Y Marguerite Duras le vuelve a preguntar, ¿a qué ha llegado la pintura en el mundo? Y Bacon contesta, a un momento muy malo. Debido a que el tema era tan difícil, fuimos hacia lo abstracto. Y lógicamente este parecía ser el medio hacia el que tenía que ir la pintura. Pero como en el arte abstracto se puede hacer cualquier cosa, se llega simplemente a la decoración. Entonces, parece que el tema vuelve a ser necesario, pues solo el tema hace trabajar a todos los instintos y buscar y encontrar los medios de expresarlo en él. El tema, ve usted, volvemos a la técnica. Marguerite Duras, ¿no había pintado nunca antes de los 30 años? No, yo antes era un drifter. ¿Cómo lo traduce usted? El que va a la deriva. Siempre miré pintura y en un momento dado me dije, quizá yo mismo, tardé 15 años en llegar a algo. Empecé a hacer algo a los 45 años. La suerte que tuve fue no aprender nunca pintura con profesores. ¿Y qué opina de la crítica respecto a su trabajo? Siempre estuvo contra mí, siempre y todos. Desde hace algún tiempo los hay que dicen que soy un genio y otras cosas así, pero esto no cuenta. Me habré muerto antes de saber quién soy, porque para saberlo, el tiempo tiene que pasar. Solo con el tiempo se empieza a ver el valor. Con frecuencia hemos hablado juntos del accidente, y Bacon contesta, no puedo definirlo, solo se puede hablar en torno al accidente. En sus cartas, Van Gogh tampoco ha hecho otra cosa que hablar en torno a la pintura. Sus toques, al final de la vida, la fuerza de sus toques, no requieren de ninguna explicación. Y Marguerite Duras insiste, inténtelo desde el exterior. Y Bacon contesta, pues si tomáramos materia y la lanzáramos contra un muro o sobre una tela, se hallarían enseguida rasgos del personaje que quisiéramos retener. Esto se habría hecho sin voluntad. Se llegaría a un estado inmediato del personaje y fuera de la ilustración del sujeto. Cuando los pintores pintan un piso, hacen manchas en la pared antes de empezar su trabajo. Se trata del mismo modo de conseguir un estado inmediato de la materia. Los expresionistas abstractos americanos han intentado pintar de esta manera, pero con la fuerza de la materia. No es suficiente. Sigue siendo decoración. La fuerza no debe ser, no está en la fuerza de lanzar la materia. La fuerza debe estar completamente congelada en el tema. La materia lanzada sobre el muro, quizás el accidente, sabe. Lo que sucede después es solamente la imaginación técnica. Y Marguerite Duras pregunta, ¿y Duchamp? Se ha cargado la pintura americana para 100 años. Todo viene de él y todos. Lo que es curioso, muy curioso, es que él hacía la pintura más estética del siglo XX, pero su trazo era muy firme y su inteligencia era también muy firme. ¿Podemos llamar al accidente la suerte o el azar?
Sí, estas palabras son todas las mismas. ¿Cómo es el momento privilegiado? ¿Cómo lo define? Es cuando los músculos trabajan bien. Entonces las manchas parecen tener más sentido, más fuerza. ¿Todo es concreto? Todo es concreto. Yo no entiendo mis cuadros mejor que los demás. Los veo como válvulas de mi imaginación técnica en distintos niveles. No hay nadie a quien se pueda enseñar un cuadro y que sea capaz de ver qué hay de nuevo en este cuadro. Dice usted no comprender y sus cuadros estallan de inteligencia. Y Bacon le pregunta, ¿es posible esto? Marguerite Duras contesta, lo creo. Conocí a una niña que preguntaba, ¿cuál es el calor cuando no hay nadie que tenga calor? Yo le pregunto, ¿qué es la inteligencia cuando el pensamiento está ausente de ella? ¿Qué es la inteligencia cuando nadie experimenta o nadie utiliza esta inteligencia con fines críticos, juicios, etcétera? ¿No estamos muy cerca de lo que usted llama el instinto? Y Bacon le contesta, estoy de acuerdo. Quisiera hacer retratos y todas mis pinturas con el mismo choque que usted recibe en la vida ante la naturaleza. Y Marguerite Duras le responde, ¿y por esto cree en este trabajo dentro de la invisibilidad? Absolutamente, completamente. A veces el sentido crítico aparece, el cuadro se hace visible durante un instante y luego se va. Y termina Marguerite Duras preguntándole, ¿cuándo trabaja usted? Por la mañana, con la luz. Por la tarde, voy a los bares, a las salas de juegos, con mis amigos. Y a veces veo amigos. Para trabajar tengo que estar completamente solo. Nadie en la casa. Mi instinto no puede trabajar si los demás están ahí. Y cuando uno los ama, es peor aún. Solo puedo trabajar con la libertad. El reportaje es del año 1971. Bueno, muchas gracias.